La adaptación de esas especies a este medio marino hizo que algunas de las especies podían comunicarse a varios centenares de kilómetros. Pero sin embargo, cuando se graba el sonido dentro del mar, uno nota que nada más producirse dentro del mar, o sea, cuando sale de la fuente, está sometido a una distorsión debido justamente a las características de este medio, la salinidad que cambia, la presión que cambia, la temperatura que cambia, y un sonido que tiene una forma a la salida de la fuente, de la cabeza, vamos a decir, de algún animal, si se graba a 100 metros tendrá una forma que es completamente otra, y si se graba a 100 kilómetros aún más. Y de hecho no hay ningún parámetro que se quede constante dentro de la señal del sonido si se grabe a 100 metros o a 1000 metros. Por lo tanto, dentro del sonido existe una información que todo el mundo capta a pesar de que el sonido se distorsione. Y entonces esto es algo que es como un misterio, ¿no? ¿Qué pasa detrás de esto? Si vamos a producir una señal que es, por ejemplo, un clic, vamos a decir que sea clic, sale un clic. La propagación dentro del medio marino hará que este clic a pocos metros se transforme en clac, y que si sigue y si lo escuchamos aún más lejos será un cluc. Entonces tenemos un clic que sale, a pocos metros ya se transforma en clac, y a 100 kilómetros es un cluc, clac, cloc, el que sea, no es un clic. Si miramos dentro de cada señal un clic, un clac y un cluc, si existe algún parámetro que permite entender que el mismo mensaje se transmita, sea cual sea la distancia o la profundidad del que recibe este mensaje, no encontramos absolutamente ningún parámetro que nos lo explique. Y el único parámetro que se queda constante dentro de esas emisiones no es la señal acústica, el sonido que se distorsiona, sino el intervalo de tiempo que existe entre dos sonidos consecutivos. Pero este clic, 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 clic será un clac, 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 un cloc, 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 etc. El intervalo de tiempo entre cada señal se va a mantener constante. Olvidándonos de lo que es una señal acústica, trabajando en análisis matemático de las series de tiempo, hemos conseguido extraer una dimensión rítmica para cada individuo que les identifica y que les permite comunicar entre ellos. Aprender a reconocer los sonidos de cada una de estas especies en cada una de las circunstancias que hacen que les utilizan nos hace ver cómo perciben su entorno. Por lo tanto, sabemos que algunos utilizan frecuencias muy bajas porque hay esta necesidad de propagarse muy lejos, mientras que otros utilizan señales de altas frecuencias que viaja a pocos metros. Introducimos una fuente de una actividad humana. En función de las frecuencias de esta fuente va a influir de forma negativa más sobre unas que otras especies. Son los candidatos a explicarnos el límite de tolerancia de este mar frente a la invasión, a la introducción de esas fuentes acústicas de ruido. Estudiamos, por supuesto, los efectos para entender qué fuente, qué niveles, qué frecuencias realmente afecta a estas especies, pero no nos paramos ahí, no solamente estamos constatando lo que está pasando, sino que utilizamos lo que aprendemos de esos estudios para que se desarrollen unas tecnologías que ofrecemos a la industria que trabaja en el mar para justamente que compense los efectos de ruido que producen. Y eso pasa por darle unas herramientas tecnológicas para el control de este ruido y que les permita que sigan con su cometido, que es trabajar en el mar, extraer gas, extraer recursos, pescar, transportar, que evidentemente es lo que necesitamos en nuestra sociedad, pero con unas herramientas que les permiten dañar lo mínimo este medio marino. Existen estas herramientas que permiten identificar a las especies a través de los sonidos que producen, saber a qué distancia se encuentran de la fuente y alertar a la actividad de la presencia, si está demasiado cerca de esta fuente, para que durante unos segundos, unos pocos minutos, suspendan esta actividad hasta que el animal se aleje de esta fuente.